Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, Señor, por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú, Señor, estás añadiendo a nuestra vida día con día, Señor. Padre, te suplicamos que hoy derrames de tu buena palabra sobre nosotros, que hoy no salgamos iguales, Señor, que hoy podamos deleitarnos en tu presencia, en tu gracia, en tu amor y en tu poder. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Tu hermano no vino. Gloria a Dios. Hoy quisiera que pudiéramos hablar, vamos a ver si lo convertimos en una serie de temas o lo que el Señor diga, ¿verdad? Hoy le quiero hablar yo de este tema que le puse por nombre la unción de Dios, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros podamos entender y comprender de que nosotros, hermanos amados, sin la unción del Espíritu Santo, sin la unción de Dios, difícilmente vamos a poder salir adelante. Nosotros necesitamos esa unción poderosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa unción es el poder perfecto de Dios sobre nosotros. Ahora, alguien dirá, ¿qué es unción, pastor? Cuéntenos, por favor, ¿qué es unción? Pues tanta preguntadera, yo voy a responder, ¿verdad? Auto me pregunto, ¿verdad? Unción es una palabra griega que se dice así, ¿verdad? Como usted lo ve ahí en la pantalla, que dice misja, ¿verdad? Algo así se pronuncia. Y dice la escritura, bueno, dice aquí este diccionario que es un regalo de consagración, ¿verdad? Es cuando alguien es ungido, es cuando alguien es consagrado a Dios. Cuando uno consagra algo a Dios, es dedicarle algo a Dios. Por ejemplo, todos estos instrumentos que usted ve acá, todo lo que usted ve aquí en la iglesia está consagrado a Dios. Y si alguien del mundo viene y me dice, pastor, quiero darle una ofrenda y para que usted se gane un dinerito extra, alquíleme la batería, alquíleme el teclado y la pantalla, por favor, porque tengo un evento musical no cristiano. Y entonces yo le tendría que decir que no, porque todo esto ya está consagrado para Dios. Entonces así tiene que ser su vida y así tiene que ser mi vida. Tenemos que estar consagrados para Dios. Y entonces esta palabra también unción, pero en el griego, por eso usted mira la G, que es griego, que es Nuevo Testamento, porque el idioma, la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego y en el Antiguo Testamento se escribió en idioma hebreo. Por eso aquí está la H de hebreo y la G de griego. Ok, y entonces significa, en griego se dice crisma, y dice que es un ungüento untado, pero dice esto que está acá, quiero que le ponga la mayor atención posible. Es el otorgamiento específicamente del Espíritu Santo. O sea que es cuando el Espíritu Santo nos da a nosotros un otorgamiento, es cuando nos otorga algo Dios a nosotros, es cuando nos da una gracia, es cuando nos da una capacidad, es cuando nos da una habilidad, es cuando tenemos algo de parte de Dios que no se puede hacer con fuerza humana. Por ejemplo, dice la Biblia que Goliat mató a más de 1000 soldados con una quijada de un burro. ¿Se cree que eso se puede hacer humanamente? ¿Verdad que no? Esa era la unción del poder de Dios que venía sobre él. Por ejemplo, David, hermano, Goliat medía, haga cuentas que Goliat aproximadamente era el tamaño del techo que está acá. Y David era un poquito más chapito que yo. ¿Usted cree que un soldado de esa estatura podía vencer al otro con una piedra? ¿Con una piedra? Dice la Biblia que le tiró tan fuerte la piedra que se la metió en el cráneo, le quebró el cráneo y la piedra se incrustó, dice una Biblia. Eso no se puede hacer con fuerza humana. Eso tiene que ser una unción que viene de parte de Dios. O sea, es un otorgamiento. Y Dios eso nos quiere dar a nosotros. Nos quiere dar la unción. Pero también dice que es consagrar a un oficio o servicio religioso, dice aquí el diccionario, ¿verdad? Pero es cuando nosotros tenemos la capacidad de hacer un servicio en la obra de Dios. Estamos consagrados para servirle a Dios. Por ejemplo, los hermanos que sirven aquí en la iglesia,
El hecho de venir a limpiar, a barrer, esa es una unción de parte de Dios para poder servirle a Dios con todo nuestro corazón. Yo me recuerdo que cuando a mí me tocaba que servir allá en la iglesia, me ponían en baños, hermano. Yo me escapé como un año de servir en baños, pero el hermano que le gustaba servir hasta por los codos, él llevaba una cubeta, llevaba guantes amarillos, llevaba cloro, detergente, trapeador, escoba, hasta esa bomba para succionar si el baño se quedaba tapado. Y entonces cuando todos estábamos platicando y oíamos que él venía porque tronaba la escoba y el trapeador, yo salía huyendo. Pero un día el bandido me controló. Y entonces mandó la cubeta con alguien y yo oí que tronó y salí corriendo por donde siempre iba corriendo cuando me lo encontré a él. Y me dice, a vos te andaba buscándome. Vámonos para el baño. Y hermano, me fui a poner los guantes y ahí me di cuenta que los hermanos son santos, pero son chucos, ¿verdad? Son sucios. Y entonces me tocaba que limpiar. Yo me arremangué mi camisa, venía de trabajar, hermano, con mi corbata, solo me la hice así y empezaron a limpiar, ¿verdad? Y empezar a atender a los hermanos y cuando llegaban a la puerta y uno estaba con el rollo de papel, uno les decía, y entonces ellos hacían una vueltecita, ¿verdad? Y se hacían dos, depende del tamaño, uno le daba la vuelta así todavía, ¿verdad? Y entonces, imagínense estar sirviendo en un lugar que en ese tiempo la iglesia no tenía los baños que ahora tiene, allá donde nosotros venimos. Ahora a cada cierto minuto suenan los ambientales. En ese tiempo, hermano, uno tenía que pedirle unción al Señor porque, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Pero era un servicio, es una capacidad de poder servir, porque el Espíritu Santo lo unge a uno para eso, ¿verdad? Amén. Ok, entonces hoy Dios nos quiere dar una unción. ¿Cuántos dicen amén? Ok, y entonces Dios, esta unción se la dio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para una misión específica que está contenida aquí en Isaías capítulo 61 versículo 1. Todos los milagros que Dios hizo, toda la vida que Dios llevó sirviendo aquí en la tierra, los 3 años y medio de ministerio, fueron parte de lo que voy a leer ahorita. Y entonces el Señor Jesucristo dice que le dieron el libro del profeta Isaías en una sinagoga y leyó esta profecía. Y dijo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. O que, como quien dice, me dio unción. Me dio unción para, y dice, para traer buenas nuevas a los afligidos. Entonces, buenas nuevas es el evangelio. Quiere decir que para predicar la palabra del Señor tenemos que tener unción. Podemos hablar muy bonito, podemos hacer un montón de cosas, pero sin unción no se logra nada. Entonces, traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Ahora, ¿cómo vendamos el corazón de alguien? No tiene que ser físico, porque vendamos el brazo, las piernas, la cabeza, lo que está por fuera, pero el corazón, ¿cómo se va a vendar? Tiene que ser con la unción del Espíritu Santo, porque hay corazones rotos sentimentalmente, rotos desde la familia, rotos por una pérdida, qué sé yo, cualquier clase de ruptura. Hay que vendarla en el nombre de Jesús. Tiene que ser con la unción. Dice, me ha enviado para proclamar, o sea, sacar una palabra de mi boca, que una palabra salga de mi boca y declarar libertad a los que están cautivos. Cautivos en cualquier parte, cautivos en la mente, cautivos en el corazón. Para eso el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para dar liberación a los prisioneros, pero no a los que están en la cárcel físicamente, sino a los que están prisioneros espiritualmente dentro de sí. Ahora hay que averiguar si nosotros somos libres o estamos presos, porque yo le quiero contar algo, que hay presos que están libres y hay libres que están presos. Allá en la cárcel, hermano, hay personas que cometieron delitos garrafales, pero el Señor allá los alcanzó y allá los tiene libres, aunque están en una cárcel. Pero aquí afuera hay cristianos libres, pero que están presos. Y entonces cada una de estas cosas es de evaluarlas según un tema, pero sigamos leyendo aquí. Y dice que me ha enviado para proclamar el año favorable del Señor, para proclamar un tiempo favorable de parte del Señor. Proclamar un tiempo favorable del Señor, si no se hace con unción, es solo una emoción. Porque eso para decirle a una persona, así dice el Señor, hoy declaro que a partir de hoy todo te va a salir bien.
Y si es con unción, a partir de ese día todo tiene que cambiar. Pero si no es con unción, las cosas van a seguir igual. Solo fue una emoción. Por eso necesitamos la unción. Ahora, después dice, y para el día de la venganza de nuestro Dios. Y entonces sigue diciendo, para consolar a todos los que lloran. ¿Cómo cree usted que se va a consolar a alguien que llora? No es solo de ponerle el hombro y dice, desahógese, hermano. Solo poner una toallita aquí por si le salen unos mocos, ¿verdad? Para que no me manches. No, no es eso. Es de saber consolar a alguien. Porque consolarlo no es solo dejar llorar y que salga igual. Porque ahí solo se desahogó, pero el dolor sigue por dentro. Pero el consolamiento es la sanidad del dolor que puede traer a alguien en su corazón. Mire, voy rápido porque me voy introduciendo en el tema. Versículo 3. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza. Ceniza es igual a fracaso. No sé si fracaso va con Z o con S. Con S, ¿verdad? Fracaso. Pero diadema es una corona de victoria. Entonces yo no sé si alguien está fracasado, pero para eso es la unción. Para transformarlo del fracaso a la victoria. Amén. Sigamos el versículo 3. Me ha enviado para dar aceite de alegría en vez de luto. Porque el luto es algo que se puede sanar. Pero ¿cómo le dice usted a una persona que ha perdido a un ser amado, deje de llorar, que Dios está con usted? Si no es con la unción del Espíritu Santo, uno puede terminar sin dientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que, pero para eso es la unción, para sanar ese tipo de dolores. Y dice, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y dice, para que seamos llamados robles de justicia y plantío del Señor, y para que Él sea glorificado. Entonces, en todas estas cosas de Isaías 61, capítulo 1 al versículo 3, está la misión del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo vino, empezó a sanar enfermos, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban. Y todo esto estaba enmarcado en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Ok, entonces esta es la misión del Señor Jesucristo. Diga conmigo, la misión del Señor Jesucristo. Ok, pero ahora necesitaba las herramientas para eso. ¿Cómo lo iba a hacer? Él era Dios, Él es Dios. Pero nos quería enseñar a nosotros cómo debemos de hacerlo. Por ejemplo, usted sabe que usted es un cristiano. Usted es una cristiana. Amén. Amén. Qué bueno que es. No se oyó muy duro, pero convencido. Está bien, pues. Usted es una cristiana. Aleluya. Ok. Usted sabe que tiene que bendecir a los demás. Usted sabe que Dios le dio poder en su boca. ¿Sí o no? Usted sabe que Dios la dotó de 1001 cosas poderosas para cambiar los ambientes. ¿Sí o no? Va, pero es como que le dieran un carro y que le dijeran, hágame un favor, vaya a Guaymas, pero que el carro no tenga gasolina y que usted no tenga dinero, pero ya tiene el carro. ¿Qué le falta? Gasolina, ¿verdad? Ok, entonces Dios ya nos llamó a nosotros al evangelio. Ya estamos en la casa de Dios. Pero para poder disfrutar del evangelio, para poder cumplir sus propósitos, sus promesas, necesitamos la gasolina, que vendría a ser la unción. ¿Sí? Necesitamos la unción para vivir el evangelio. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Tarde o temprano nos va a aburrir y nos vamos a ir. Pero el que tiene la unción quiere más, porque sabe cómo las cosas van cambiando, cómo lo imposible se vuelve posible y cómo Dios abre puertas una tras otras y nos va dando el crecimiento día con día. Diga conmigo, para vivir la vida cristiana necesitamos unción. Ok, muy bien. Entonces mire lo que dice aquí siempre en Isaías 11:2. Y reposará sobre él. ¿Quién es él? Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y entonces, para cumplir la misión, también va a reposar sobre él el Espíritu de sabiduría. También va a reposar el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento
y el espíritu del temor de Jehová. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 espíritus de Dios. 7 es un número de perfección. Entonces, estos 7 espíritus, esta administración que iba a reposar sobre nuestro Señor Jesucristo, que es la unción del Espíritu, que es la unción de Dios, eso le iba a servir a él para cumplir el ministerio. Por ejemplo, el espíritu de temor, dice la Biblia que el diablo le dijo, a ver, lánzate de este monte alto porque escrito está, mire, el diablo sabe Biblia, escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Y entonces el Señor, con el espíritu de temor que tenía, le dice al diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces el Señor, hermano, tenía sabiduría, tenía inteligencia, conocimiento y todo, y tenía espíritu de poder, porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el Señor tenía poder para poder hacer todos los milagros que hizo. Ok, entonces el Señor le dio la misión al Señor y le dio la unción para llevar a cabo la misión. Entonces hoy a nosotros el Señor nos está llamando al evangelio, a vivir una vida santa, una vida ungida, una vida bendecida. Y el Señor quiere que usted y yo seamos santos, ¿sí o no? Que seamos perfectos. Pero por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. Por eso es que hoy Dios quiere darnos unción. Diga conmigo, unción. Muy bien, si la necesitó el Señor Jesucristo, ¿cómo no la vamos a necesitar nosotros? Dígame usted. Ok, entonces mire, ahorita voy entrando más en el tema. Entonces dice Isaías 10:27. ¿Por qué necesitamos unción? Me gustó esta Biblia, que es una Biblia que se llama Martín Nieto. Dice, y sucederá, Biblia Moderna Prates, y sucederá en aquel día que quitará su carga de tu hombro y su yugo de sobre tu cerviz, y será destruido el yugo. ¿A causa de qué? De la unción. No a causa de la espada, porque no es con espada ni es con ejército, sino es con la unción del Santo Espíritu de Dios, porque los yugos estos a los que yo hablo no son yugos físicos, estos son yugos espirituales. Ahora, el yugo se colocaba en la parte de aquí atrás de la cerviz, y lo que hacía el yugo era poner la cabeza para abajo para que los esclavos no pudieran levantar su cabeza al cielo. Le voy a mostrar una especie de yugo. Había una mujer que estaba encorvada. ¿Se acuerda de esa parábola? No era parábola, era una historia. Encorvada. Encorvada. ¿Dónde está esa historia? Creo que está en Lucas 18, creo yo. Voy a buscarlo aquí si no estoy mal. Lucas 18 o Mateo 18. Solo me recuerdo que es 18, pero no sé si de Mateo. Lucas 13, sí, es que 13 es número de rebelión. Lucas 13 del 10 en adelante, muchas gracias. Lucas 13 del 10 en adelante. No, pues ya con Cintia aquí la cosa cambia. Dice, y Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Sinagoga igual a iglesia. Estaba enseñando al Señor. Y ahí había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad a causa de un espíritu. Y estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Entonces, mire, aquí hay un problema. Aquí podríamos decir, Houston, aquí hay un problema. Porque estaba el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, es decir, estaba nuestro Señor Jesús, estaba enseñando, voy a poner aquí, enseñando en la iglesia, es decir, en la sinagoga. Y en medio de esa sinagoga había una mujer. Cuando la Biblia habla de las mujeres en la iglesia, regularmente está hablando de la iglesia, figura de la iglesia.
ya sea en lo bueno o en lo malo. Y entonces había una mujer que tenía una enfermedad que estaba encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar, ningún fisioterapeuta la podía enderezar. Entonces voy a poner aquí que no podía enderezarse. Mire pues, enderezarse. Ok, de ninguna manera podía enderezarse. Ella quería, pero no podía. Pero esto, los médicos lo miraban, no me recuerdo cómo se llama esta enfermedad, pero digamos que tenía un tumor en la columna. Tenía así, ella no podía enderezarse, ella no podía ver para arriba. Pero esta no era una enfermedad física. Esta enfermedad era causada por un espíritu, pero obviamente un espíritu maligno, ¿verdad? Un espíritu inmundo, le voy a poner aquí. Bueno, maligno e inmundo vendrían a ser casi lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, muy buena pregunta, porque por eso es que en la enseñanza, en medio de toda la congregación de la iglesia, hay más de alguno que tiene un yugo, que tiene una enfermedad. Alguien puede padecer de esto y el otro puede padecer de otra cosa. Por eso es que si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No sea que vosotros caigáis también en lo mismo. Ok, entonces, como bien dice Cintia, estaba una mujer en la iglesia. Hay este tipo de problemas que no se pueden enderezar. Pero note que tenía 18 años. Y entonces 18 años es la suma de 6 más 6 más 6. Ok, entonces aquí ya tenemos un problema porque estamos hablando de que ese 666 es el espíritu del anticristo, lo que se opone a Cristo. Por eso es que este espíritu inmundo era un espíritu que se oponía, voy a poner acá, que se oponía a Cristo, se oponía a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, se oponía a que la gente se pueda enderezar. Ella quería enderezarse, enderezarse es que tenía su camino torcido, también se puede ver eso, y ella quería salir de la forma que estaba viviendo, pues no podía. Porque lo que se necesitaba ahí era unción. Porque ahí, aunque le hubiera operado el mejor médico, no la iba a poder librar. Porque esa enfermedad no era común. Esa venía por un espíritu inmundo. Entonces no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer. Note que ella estaba en la enseñanza, hermano. Ella estaba en la iglesia. Ella no faltaba a los cultos, pero no le entraba la palabra, porque no podía enderezarse. Recibía la palabra, a lo mejor la entendía con el entendimiento humano, pero a la hora de llevarla a la práctica no podía, porque no podía enderezarse. Y entonces cuando Jesús la vio, le dijo, mujer, yo creo que el Señor es misericordioso, ¿verdad? La vio y dijo, qué tremendo que ella, a pesar de todo, está aquí. Y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Ok, entonces se enderezó. Cuando ella se enderezó, ¿para dónde pudo ver? Para arriba, al cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 2, capítulo 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Verdad? Ella ya había podido nacer de nuevo entonces. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero nunca falta un pelo en la sopa, ¿verdad? Pero un oficial de la sinagoga, un líder de esa iglesia, que no tenía unción, que no la conocía, que era un religioso, le dijo, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados y no en el día de reposo. Y entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, no desata cada uno de vosotros a su buey y a su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber. Se supone que en el día de reposo no se tenía que hacer nada, pero estos, como eran hipócritas, decían, si no le doy de beber a mi buey, a mi asno, se muere. ¿Y con qué voy a trabajar?
Porque el buey y el asno en ese tiempo era como el equivalente que usted tenga un carro para que le sirve para trabajar. Ok. Y dice el versículo 16, y esta que es hija de Abraham, diga conmigo, yo también soy hijo de Abraham. Amén. A la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debería de ser liberada de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, este espíritu inmundo, esto en realidad era una ligadura, era un yugo. ¿Cómo se iba a despojar ella de eso? Más que con la unción del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor, cada vez que usted venga al culto, diga, Señor, dame tu unción, por favor, porque si yo no le siento sabor a la iglesia, si algo pasa es porque yo necesito unción. ¿Cuántos necesitamos unción? Amén. Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces vuelvo aquí. A causa de la unción, el yugo es destruido. Destruido por completo. Desmenuzado. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo necesitó la unción para poder liberar, porque Dios nos quiere liberar. Ahora, usted sabe que en el momento en el que el Señor fue ungido, fue cuando fue bautizado. ¿Todos hemos sido bautizados en agua aquí? Amén. Ahora dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua, primer bautismo, inmediatamente, y he aquí, que aquí sucedió algo que hasta la fecha está vigente. Los cielos se abrieron. Por eso es que hay cielos abiertos a favor de la iglesia, porque el que los abrió es Cristo. Amén. Los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios. Imagínense que Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios. Hermano, el Espíritu es invisible y este hombre lo mira. ¿Era algo sobrenatural o no era algo sobrenatural lo que estaba sucediendo ahí? O sea, eso no era algo normal, hermano. Por eso es que el evangelio no tiene que ser algo normal, tiene que haber poder de Dios. Y eso es lo que nosotros le debemos decir al Señor. Señor, quiero que haya poder aquí en medio de nosotros. Juan tenía unción, definitivamente, porque le tocaba bautizar al Señor. Es decir, y era su primo, porque Juan era seis meses más grande que el Señor Jesucristo, eran primos. Dice, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. O sea que aquí hubieron dos bautismos inmediatamente. ¿Qué otro bautismo mira usted ahí? ¿Cuál? El del Espíritu Santo. Y entonces cuando el bautismo en agua más el bautismo del Espíritu Santo me convierten a mí en un hijo amado en quien el Padre se complace. Entonces, voy a poner aquí, para que esta es una fórmula, si a usted no le gustó la matemática, aquí le va a gustar. Entonces, podría decir yo que bautismo en agua más bautismo en ¿qué? En el Espíritu Santo es igual a ser hijo, pero mire hermano, hijo amado, diga conmigo amado, amado en quien este hijo complace a Dios. ¿Cómo lo complace? Con su vida. Complace a Dios con su vida. Ahora, Dios ama a todos por igual. Bueno, así dice la Biblia, que no hay excepción de personas, pero hay quienes Dios ama más que a otros. ¿A quiénes ama Dios más? Pero ¿quiénes son los hijos? Porque toda la iglesia son los hijos de Dios. Pero a los hijos que tienen el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo, Él dice, estos son mis hijos amados, quienes me complacen con su vida. Ahora yo le pregunto, ¿será que toda la iglesia complace al Señor con su vida?
No. Por eso es que Dios dice que Dios ama al dador alegre. ¿Usted cree que todos en la iglesia dan alegremente? No, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros debemos de saber que nosotros debemos de complacer a Dios. Permítame, voy a seguir avanzando por aquí. Entonces, necesitamos la unción. Diga conmigo, necesitamos la unción. Ok, entonces miremos ahora algo importante. Voy a ir avanzando ahorita rápidamente porque si no el tiempo me avanza. Entonces, hay una forma, hay varios tipos de unciones. Entonces, la unción sobre la cabeza para habilitar. Entonces, yo voy a hacer uso aquí de esta herramienta para que ya no me queda mucha batería aquí aquí en tu, ¿cómo se llama? Pero hasta donde llegue, ¿verdad? Porque no creo que me alcance más para allá. Entonces, para que usted mire ahí en la pizarra, voy a poner acá, mire, Éxodo 29:7. Y los que están aquí, miren aquí, los que están allá, miren allá, o como usted quiera. Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción, le dijeron a Moisés, y lo derramarás sobre su cabeza y lo vas a ungir. ¿Con qué lo van a ungir? Con el aceite de la unción. ¿A quién iba a ungir ahí? A Aarón, que era el sacerdote para hacer las cosas de Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis 19 que Dios nos ha constituido a nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora, ¿dónde iba a caer esto? Iba a caer sobre la cabeza, ¿va? Le voy a manchar la cabeza a este señor. De todos modos no tiene pelo, ¿verdad? Y también se la voy a manchar aquí, ¿verdad? Para que no se vaya a enojar el que. Pero ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Cómo le hacía yo aquí? Vamos a ver acá. ¿Ah? Porque hay diferentes maneras de ungir. Pero en esta oportunidad vamos a verlo de la cabeza, pero hay en otros lados también. ¿Ok? Entonces miremos aquí. Hoy solo me va a alcanzar para acá, ¿verdad? Ah, de cuentas que caía aquí el aceite sobre la cabeza de él. Sí es él, ¿verdad? Sí, de él. Ok. Y entonces, hermano, lo que pasaba era lo siguiente. Que este aceite, cuando caía sobre la cabeza, no solo era sobre la frente. Porque la cabeza se compone de todo lo que usted tiene del cuello para arriba. Entonces, recuérdese que usted ahí tiene sus ojos. Iban a ser afectados positivamente por la unción. Usted tiene sus oídos. Usted tiene su nariz. Usted tiene su boca. Mire, de los 5 sentidos, 4 están en la cabeza. Y después están las manos, ¿verdad? Y los pies que venían a ser el sentido del tacto. Y usted tiene también el cuello, que importantísimo el cuello. Y como ya le manché la cabeza aquí a él, pues se la voy a quitar para que usted pueda ver aquí la flechita. Pues aquí está lo que se conoce como el cerebro. Entonces el aceite iba a ser derramado en la cabeza. Una de las partes en las que se derrama es en la cabeza. Después vamos a ver otras, no hoy definitivamente. ¿Por qué? Porque al ser derramada la unción de Dios sobre la cabeza, afecta nuestro cerebro, donde está gran parte de nuestra mente. Hermano, y solo estudiar el cerebro nos llevaría mucho tiempo, pero Dios por eso lo derrama ahí. Pero también para afectar positivamente nuestros ojos. Porque dice la Biblia que nuestros ojos son las ventanas del alma, de nuestro cuerpo. Y si son la luz, son la lámpara. Y si nuestras lámparas están en tinieblas, ¿cómo estaremos por dentro? Por eso dice que hay algunos que tienen los ojos llenos de adulterio. O sea que hay un problema en los ojos. Que debe de ser, hay un yugo, ¿verdad? Hay un yugo, lástima que ya lo quité. Hay un yugo en los ojos que debe de ser destruido por la unción. Y luego en los oídos, porque por el oír viene la fe, ¿o no? Ok, entonces nosotros, quiero ver si sale ahí, no sale.
Entonces nosotros, no nos sale ahí. Entonces nosotros debemos de pensar que oímos. Porque ¿no será que porque oímos cosas que no debemos de oír no tenemos fe? Tal vez estamos solo viendo Netflix, ¿verdad? No tengo nada contra las películas, pero, o telenovelas. La usurpadora, esa ya es esa ya es viejísima, ¿verdad? ¿Ah? Y ahí está la usurpadora y cuando viene al culto dirá, ay, ¿será que se la va a llevar o se la va a dejar? ¿Con quién se irá a quedar? ¿Verdad? Y entonces la palabra de Dios retumba y no entra. Y entonces si no oyen, no creen. Pero también está una parte importante que es la nariz. Porque dice la Biblia que cuando Eleazar, figura del Espíritu Santo, encontró a Rebeca, le puso una argolla en la nariz. Porque ese era un adorno antes, ¿verdad? Aquí. Pero se lo puso para que ella aprendiera a discernir. Es decir, por ejemplo, cuando usted llega a un lugar que apesta, ¿usted qué hace? Uf, ¿se queda o se sale? Ah, sí, se va, ¿verdad? Se va, ¿por qué? Porque no es un lugar agradable. Entonces, espiritualmente, uno llega a un lugar y dice, ay, no, tan bonito que se mira, pero no, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Si está bonito, sí, pero hay algo espiritual que no está bien. Discernimiento. Nos habilita en el discernimiento, la unción. Y no digamos en este elemento, mire, que se llama boquita. Boquita. Donde están nuestras palabras. Todo lo que habla el corazón que sale por la boca, ¿verdad? Las dos fuentes. Pero esta otra parte me gusta mucho, el cuello. Porque con el cuello se pueden tomar decisiones. Con el cuello usted dice sí o con el cuello usted dice no. El cuello es una dirección de la cabeza. Como le dijo, le estaban haciendo una despedida de soltero a una hermanita y el que iba a ser su esposo, contento porque las hermanas de la iglesia se la iban a aconsejar bien, ¿verdad? A que se sujetara, que lo atendiera, que lo amara. Y la más vieja de todas las que estaba ahí le dijo, mira mi reina, el marido es la cabeza, pero nosotras somos el cuello, le dijo. Y si el cuello dice sí, la cabeza dice sí. Y si el cuello dice no, la cabeza dice no. Qué consejo, ¿verdad? Por eso es que cuando el hijo pródigo volvió a casa, ¿en dónde le besó al papá? En el cuello. Porque lo que le besó fue el área de las decisiones. O sea, fue una bendición, así todo apestoso, como él llegó con olor a cerdo y a todo, hermano. Ese hombre ya no se sabía cómo olía, pero olía re mal. Y el papá con el gran amor le besó el cuello para que él aprendiera a tomar decisiones. Así llegamos nosotros a Cristo, oloroso del pecado, puro desagüe de 20 días de que no lo destapen. Y entonces viene el Señor y nos da un beso aquí para que aprendamos a tomar decisiones en el cuello, ¿verdad? Y ahora el cerebro, hermano, mire, el cerebro es un lío, porque el cerebro tiene una parte que es el consciente y el subconsciente. Sí, esta partecita de aquí, mire, usted tiene acumulados recuerdos que usted ya no se acuerda, pero que se manifiestan en reacciones. Y usted dice, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué siempre hago lo mismo? Porque en su cerebro está almacenada esa información. ¿Y cómo la sacamos? No nos pueden hacer un trasplante de cerebro, ¿verdad? ¿Cómo la sacamos de ahí? Por eso es que necesitamos la unción de Dios sobre nosotros, para que nosotros se nos cambie nuestra manera de pensar. Dice, renovaos pues en vuestra manera de pensar. Ahora, mire lo que dice Filipenses capítulo número 4. ¿Dónde está Filipenses? Yo no sé si estos lentes ya necesitan más ajustes o es mis ojos los que van para atrás. No, reprendemos en el nombre de Jesús. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, recuerdo yo que era. Ay, aquí está, versículo número 8. Pero lo voy a leer en la Reina Valera del año 60, porque dice la palabra que yo quiero señalarle aquí a usted. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
Mire, pues aquí tenemos que detenernos. Que me perdone este hombre, lo voy a quitar de aquí. Por ejemplo, mire cómo aquí Dios nos va a ir dando algo muy bonito. Ayúdenme a leer ahí, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, verdadero. Ok, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Ok, entonces aquí me está hablando de Cristo, ¿verdad? Bueno, voy a dejarlo ahí, Cristo. Todo lo que es verdadero, ¿qué más? Todo lo honesto. Ok, ok, esta palabra honesto, miremosla aquí. Voy aquí a buscarla aquí, solo para que nosotros lo busquemos. Filipenses 4:8 era, ¿verdad? Ok, todo lo que es verdadero, pero aquí dice todo lo que es digno. Vamos a ver, porque también se traduce como honesto. Solo voy a quitar este porque este es el diccionario más grande que no necesito ahorita leer. Ya está dando cuenta usted, ¿verdad? Aquí está. Se puede decir honesto, digno o venerable. En la Reina Valera 60 lo tradujeron honesto, pero en realidad es digno o venerable. ¿Y quién es digno? Voy a poner digno, ¿sí? ¿Quién es digno? Pues dice la Biblia que digno es el Cordero de Dios en abrir los sellos, ¿verdad? Ok, después dice, todo lo que es justo, ¿acaso Él no es el juez justo? Ok, después dice, todo lo puro, hermano, perdóneme, ¿acaso no Él es puro? ¿No hay pureza en Él? Porque dice que el Señor fue tentado en todo, pero en nada pecó. ¿Qué más dice? Todo lo amable. Esta palabra amable me habla de un don a mí del Espíritu, pero para que usted lo mire, lo vamos a leer aquí. Todo lo amable. Aquí dice aceptable, pero también agradable, amable. Vamos a quedarnos con aceptable. Aceptable o amable o agradable. Ok, todo lo que es, voy a poner aquí aceptable. ¿Quién fue la ofrenda aceptable? Ajá, el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, muy bien. ¿Dónde vamos? Ok, todo lo buen nombre seguía, ¿verdad? Todo lo voy a poner para que lo mire. Todo de buen nombre. ¿Y quién es el nombre sobre quién se doblará toda rodilla? ¿Ah? Cristo, ¿verdad? Todo lo que... Él tiene un buen nombre. Ok, dice, si hay virtud alguna, ok, virtud. ¿Qué le desprendieron al Señor cuando la mujer le tocó el manto? Virtud. Y le cesó el flujo de sangre. Ok. ¿Y todo lo que es digno de qué? De alabanza. ¿Y no dice la Biblia que el Señor es digno de toda alabanza? Ok, entonces en realidad, aquí todo esto está hablando de Cristo. ¿Sí o no? Ok, son ¿cuántas cosas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 en la Biblia es número de reinicio. ¿Por qué? Porque con 8 personas el Señor después del diluvio pobló la tierra. Enoc, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Ok, dice que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto, pensad. Entonces nuestra mente, nuestro cerebro necesita un reinicio. Por eso dice la escritura que David meditaba en la palabra del Señor de día y de noche. Y entonces nosotros aquí es donde entendemos que nuestro cerebro juega un papel muy, pero muy importante. Excelente. Tiene que haber una renovación en nuestra mente, es decir, en nuestros pensamientos. Porque no podemos seguir pensando igual. Porque así como el hombre piensa, así es el tal. Nosotros necesitamos ir cambiando día con día. Y por eso es que la unción, el aceite cae sobre la cabeza. Ahora, obviamente no lo vamos a trabajar en esta oportunidad porque ya el tiempo me avanzó, pero solo imagínense las partes del cerebro aquí. Solo imagínense todo lo que está compuesto, la región parietal, la región frontal, la región orbitaria, todas esas partes tienen un funcionamiento específico en nosotros.
Bueno, estoy hablando bueno, de aquí, de la parte de acá y de acá. Mire, todo esto tiene una función específica en nosotros, que nuestro cerebro del lado izquierdo no piensa igual que del lado derecho. Y entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que para eso es la unción, ¿verdad? Porque solo el Señor conoce esa maquinaria que Dios nos dio. Por eso cuando usted dice, a mí no se me queda nada, ay Dios, usted está engañado por el diablo. Si Dios le dio a usted una herramienta poderosa que su cerebro es capaz de almacenar lo de una biblioteca. Pero estamos limitados en el pensamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo, que si Dios lo reprenda, nos ha mentido toda la vida. Entonces por eso necesitamos la unción que viene de Dios. Muy bien. Mire, estoy tentado con leerle, solo se lo voy a leer, ya son las 8:32 y usted ya tiene hambre. Pero en la Biblia se miran varios ungidos de parte de Dios. Y me llama la atención que los ungieron en la cabeza. Y entonces los habilitaron para una obra, porque recuérdense que unción es ser consagrado uno para algún servicio de Dios, ¿o no? Ok, entonces uno de los que fue ungidos fue el rey David. Y entonces dice la escritura, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor, después de la unción, ¿qué pasó? El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. O sea que David, a partir de ahí, a ver, yo calculo que ahí David estaba entre los 20 o 25 a 29 años, en ese ínter de ahí, porque dice la Biblia que David empezó a reinar en Israel a los 30 años. Entonces, yo me imagino que él era un jovencito cuando lo ungieron, y entonces toda su vida el Espíritu Santo estuvo con él, de una manera poderosa. Entonces, sigamos leyendo este mismo versículo, pero de diferente, con otra versión. Primera de Samuel 16:13, Biblia, esta sí es la Martín Nieto. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y el Espíritu del Señor se apoderó de David. Por eso aquel corito que dice, apodérate, apodérate de mí, ¿verdad? ¿Oye usted ese corito? Pero el ritmo se me fue ahorita, pero sí lo tenía en mi mente. Pero el Espíritu Santo se apoderó de David. Ok. Ahora, le voy a poner algo. Esta tablet es de la pastora. Pero si yo me apodero de ella, ¿de quién va a ser? De mí, ¿verdad? Ok. Entonces, así hace el Espíritu Santo con nosotros. Se apodera de nosotros. Entonces, si se apodera de nosotros, somos propiedad del Espíritu, ¿o no? Entonces necesitamos la unción para que el Espíritu se apodere de nosotros. Es más, que nos quite las llaves del vehículo a nosotros, porque ahora va a manejar él. Miremos otra versión. Biblia Torres Amat. Tomó pues Samuel el cuerno del óleo que había traído y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor quedó infundido en David. A ver, busquemos qué es infundir, el significado de infundir, y ahí toma un micrófono para que nos lo lea. Solo imagínense, quedó infundido el Espíritu en David. Pues sí, pero no, pero léelo. Ok, para que puedan escuchar los hermanos que están en las pantallas. ¿Qué es infundir? Dice, causar en el ánimo un impulso moral o afectivo. Dice también, dicho de Dios, comunicar al alma un don o una gracia. Causar en el ánimo, ¿qué cosa? Un impulso moral o afectivo. Voy a ponerlo aquí. Causar en el ánimo un impulso. Ánimo viene de la palabra alma. Entonces el Espíritu causa en nosotros, se infunde en el alma
y causa un efecto, causa un impulso. ¿Cuál es el impulso? El impulso de ahora de buscar las cosas de Dios y ya no buscar las cosas del mundo. ¿Necesitamos unción o no necesitamos unción? ¿Qué cree usted? Pero sigamos leyendo este mismo versículo en otras versiones. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor tomó a David. Lo tomó y ya no lo soltó. Voy a leer solo lo amarillo. Después de esto regresó a Ramá en cuanto a David. Desde ese día el Espíritu, ¿de qué lo llenó? Ahora, ¿qué dice Hechos? Capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces nosotros necesitamos poder, hermano. Poder para vencer lo que nosotros no podemos vencer. Esta versión es una versión que se llama Yuneman y dice: y tomó Samuel el cuerno del aceite y ungióle en medio de sus hermanos y saltó el Espíritu del Señor sobre David. O sea que saltó. Ahora, para entender cómo saltó el Espíritu sobre David, miremos Juan 4:14 para entenderlo. Juan 4:14. Y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando abrían un pozo y llegaban a la fuente de agua y le daban el último, no sé cómo se le llama aquí a esa herramienta, y le daban el último golpe a la tierra, ¡fum!, saltaba el agua. Empezaba a brotar el manantial del agua y la gente se alegraba porque decía: hay un pozo, porque empezaba a brotar. Entonces el Espíritu Santo empezó a brotar en David, dentro de David, como una fuente de agua poderosa que regaba todo su ser. ¿Y qué hace el agua cuando riega una tierra? ¿Qué hace el agua? ¿Ah? Exacto. A ver, unas 6 lluvias más como las que nos cayó ayer, hoy en la madrugada, se va el calor y usted mira los cerros y usted va a decir: qué bonito aquí en Suiza. Usted toma una selfie, ¿verdad? Que si es tan hermosillo. Entonces, porque da vida nuevamente. Entonces el Espíritu Santo quiere saltar sobre nosotros como una fuente. Ok, ¿con qué propósito enviaron a David? Ok, mire su Biblia. Estamos en 1 Samuel 16. Ahora, váyase al capítulo 17 ahí en su Biblia y mire el título que hay. ¿Sí trajo Biblia? Aunque sea en su celular. A ver, ¿cuál es el título que dice su Biblia en 1 Samuel 17? ¿Para qué lo ungieron a David? Para muchas cosas, pero específicamente en esta situación, 17. David mata a Goliat. Para eso lo ungieron. Para matar al gigante. ¿Qué gigante hay en nuestra vida que le tenemos miedo y que no lo podemos matar? Porque ese gigante bandido por 40 días y 40 noches pasaba atormentando al ejército de Dios y era bien bandido porque él llegaba 2 veces al día. Llegaba en la mañana porque Israel tenía que ofrecer su sacrificio a Dios en la mañana, pero como estaba Goliat no podía. Y cuando pasaba el turno de ofrecer el sacrificio, se iba Goliat. Y volvía a llegar a la tarde, a las 3 de la tarde, porque a esa hora Israel le tocaba que hacer el sacrificio de la tarde, pero como estaba Goliat no podía. Entonces lo que hacía ese gigante era impedir que el pueblo de Dios ofreciera sacrificio al Señor. Así hay mucho pueblo de Dios que no se puede congregar, que no pueden ir a la iglesia porque hay un gigante que no los atemoriza, sino que les impide venir a la iglesia. Los distrae. Y exacto, amén, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y justo en el día del culto, cansados. Y empiezan a cantar: cansado del camino, no voy a la iglesia, me quedaré en mi casa
pondré el mini split y me quedaré dormido. Amén. Aleluya. Eso porque le cortamos la cabeza al gigante, pero enciende el carro para venir a la iglesia y no le arranca. Arrancó el carro, pues, y se poncha una llanta. Perdóneme, ya, si a eso no entendemos que es un gigante y que le tenemos que cortar la cabeza, es porque de verdad estamos en pañales o no hemos nacido de nuevo. Porque nosotros, eso es con unción. Eso es ya de pararse y de decir, no, cada vez que yo decido ir al culto, siempre me pasa algo. Sí, por eso es que cuando usted el día de culto, hermano, desde ese día, le llegaron visitas. El día de culto que usted iba a venir a la iglesia. Ya usted listo con la Biblia para venir aquí y de repente, ay, te vine a ver y el otro lleva sus paquetes de botes de cerveza y usted, me voy a quedar. Solo mira el pensamiento, suspendió ir a la reunión de Dios por quedarse atendiendo a un hombre o a una mujer que no conocen a Dios. Eso es un gigante. Eso es un gigante. No estoy diciendo nada por nadie, por favor. Yo estoy hablando en el espíritu, con la unción. ¿Verdad? Tenemos que entender que hay gigantes que se oponen. Esos son estorbos que impiden que el pueblo llegue. Hoy miércoles, qué pesado. Ayer llovió, sí, pero es miércoles. No, debemos de buscar al Señor, porque para eso necesitamos la unción. Entonces, hermano, el gigante filisteo le metía miedo al gigante de Israel, que era Saúl. Y entonces Dios escogió al más chaparrito de todos. Y con una piedra escogió 5. Y con una piedra mató al gigante. Y después le cortó la cabeza. Entonces necesitamos la unción. Todo lo que acabamos de leer, que vino, el Espíritu lo tomó, se apoderó de él, se infundió en él, vino poderosamente. Eso necesitamos nosotros para matar toda oposición en nuestra vida espiritual y poder buscar a Dios. ¿Por qué no se pone sobre sus pies hoy y le pedimos al Señor que nos bendiga hoy para, hermano, que nos unja el Señor sobre nuestra cabeza para que tome nuestros pensamientos? Porque a veces la oposición para buscar al Señor no está fuera en un objeto, sino que está dentro en un pensamiento. Y el pensamiento ese nos limita a venir a la casa del Señor. Oremos y que el Espíritu Santo nos ayude en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu buena palabra, Señor bendito. Señor, en realidad, Padre, estamos tan necesitados de la unción de tu Espíritu sobre nosotros. Esa unción que descienda sobre nuestra cabeza, papito lindo, que ministre nuestra mente, nuestro cerebro, Señor, nuestros pensamientos, nuestra manera de razonar, Señor, que ministre nuestros ojos, que ministre nuestra nariz, que ministre nuestros oídos, que ministre nuestra boca, Señor, nuestro cuello, Padre Santo. Envía, Señor, la unción de tu Espíritu, por favor, sobre todos nosotros hoy. Danos ese regalo, danos esa consagración a ti, Señor, por favor. Danos esa capacidad especial que viene de tu Espíritu para poder vencer, Señor. Danos esa capacidad gloriosa de tu Espíritu, papito lindo, para poder derrotar a los gigantes, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor bendito, a destruir a ese gigante
que se ha querido levantar en medio nuestro para impedir que te busquemos, para impedir que alcancemos todo por lo cual tú nos has alcanzado, Señor. Padre, úngenos, libéranos, libéranos de las leyes de nuestro cuerpo, libéranos de la maldad de nuestros ojos, libera de las costumbres paganas y perversas que hay en nuestros ojos, en nuestro oído, en nuestra nariz, en nuestra boca. Libéranos de los recuerdos, de las imaginaciones perversas. Libéranos, Señor, de esa manera de actuar, papito lindo. Padre, ayúdanos a tomar decisiones en el Espíritu y no en la carne, Señor. Padre, que así como tú llegaste a la sinagoga a enseñar y había una mujer con una ligadura que no podía enderezarse por nada del mundo, Señor, hoy te pido, Padre Santo, que endereces la vida de tu pueblo, Señor. Tu pueblo reconoce que necesita, sabe que necesita enderezarse, pero que hay algo más fuerte que se lo impide. Hoy te pido que esa unción venga y destruya todo yugo. Que la unción tuya venga y destruya toda ligadura, para que tu pueblo pueda enderezarse espiritualmente hablando, Señor, y pueda levantar su mirada hacia el cielo y poder decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Y fuera de él nada desea mi alma. Señor, endereza las vidas de tu pueblo, endereza su caminar, endereza su pensar, endereza su vida, Señor. Que hoy descienda la unción poderosa que pudre yugos, Señor. Que hoy sean podridos los yugos, que hoy sean destruidos los yugos que puedan tener atado a tu pueblo, que sean destruidos los pactos, que sean destruidos, Señor, los votos. Si algún ancestro hizo votos de pobreza y maldijo a tu pueblo, hoy lo venimos cancelando en el nombre de Jesús. Cualquier pacto que pudo haber hecho tu pueblo, Señor, ya sea de palabra, ya sea de sangre, Señor, que sea eliminado en el nombre de Jesús. Incluso, Señor, el pacto de la primera vez de tener relaciones sexuales, Señor, que sea cortado ese pacto en el nombre de Jesús. Que sea desvinculada las almas de tus hijos, de tus hijas, de cualquier ligadura, de cualquier atadura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. De cualquier recuerdo que los vincula al pasado, de cualquier pacto que los vincula con cualquier otra persona, Señor, sean liberados hoy por el poder del Espíritu Santo, Padre bendito. Ven, Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Que sea libre tu alma, tu corazón y tu mente en el nombre de Jesús. El poder de tu Espíritu Santo. Desvincúlate hoy. Mi vida nunca más Desvincúlate. será igual. Ya no tengas nada que ver con el pecado. Hay una unción. Ya no tengas nada que ver con las personas que conociste años atrás. Mi
Ya no tienen nada que ver en tu vida. Hoy eres nueva criatura en el nombre de Jesús. Rompe hoy. Hay una unción. Que la unción de Dios venga sobre tu vida. Que venga el poder de Dios hoy. Hoy eres libre. Hoy eres libre. Libre por el poder de la unción. Y mi alma. A eso vino el Espíritu Santo. A liberarte. Con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy son libres las ataduras de tus pies. Hoy son libres las ataduras de tus manos. Hoy es libre el yugo de tu servicio. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Hoy yo me paro y tapo la boca de leones. Hoy te desvinculo del pasado. Hoy te desvinculo de todo pacto por el poder de Cristo, con la autoridad que Él me ha dado. En el nombre de Jesús, sé libre, sé nueva criatura, sé libre, que sea libre tu alma, que sea libre tu espíritu. Oh, sí, Señor Jesús. Saciando mi sed. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una unción. En el nombre poderoso de Jesús. Cayendo sí, Señor. sobre mí. En el nombre de Jesús. La unción de Cristo. La unción del Espíritu Santo está sobre tu vida, sobre tu familia. Créelo. Mi espíritu y mi Levanta tus manos al cielo y confiésalo. Que se llene. Con el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Que tu vida ya no sea con igual. el poder A partir de tu de hoy, Espíritu Santo. Tu vida no será igual. Ya no serás llamada por el pecado. Ya no serás llamada por el pasado. Ya no te podrán acusar. Ya no te podrán señalar. Ya no te podrán avergonzar. Porque Jesús dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y ninguno ha quedado. Y Él tampoco te acusa, dice el Señor. Sé libre. Recibe la unción del Espíritu y no peques más, dice el Señor. Mi espíritu y mi alma Aleluya. se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este servicio que tú nos has permitido tener, Padre bendito. Te pedimos que tu unción nunca se aparte de nosotros, Padre bendito. Te pedimos que todos los días de nuestras vidas, nuestro espíritu y nuestra alma se sigan llenando de ti, Señor. Llévanos con paz, con gozo y con bendiciones en nuestras casas, Padre bendito. Que ningún ave nos quiera robar esta semilla que tú has plantado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ofrenda de palmas. Quedamos despedidos y nos vemos el día domingo. Amén, en nuestros 2 servicios.